Hola, hola. ¿Quién habla? ¿Quién es? ¿Quién es? Señora Craven, Sí. soy periodista. ¿Qué quiere? Es muy difícil charlar con una puerta de por medio. No tengo nada de qué hablar. Nada que decir. Tengo entendido que ha estado recibiendo llamadas bastante molestas. ¿Cómo sabe eso? No tenga miedo. ¿Podría abrir la puerta? Quiero ver con quién hablo. Gracias. Marcos Morales. ¿Tiene alguna credencial? Huir no la va a ayudar con su problema, ¿eh? Solo estoy guardando cosas viejas. Eso es lo que usted cree. Pero su subconsciente le está haciendo ver cosas que no son ciertas. ¿Cómo sabe lo de las llamadas? ¿Puedo pasar? ¿Por qué debería dejarlo entrar a mi casa? ¿Quiere un café? ¿Una cerveza? ¿Qué le gustaría tomar? Bueno, tiene mi nombre y mi oficio. Puede ser un principio, ¿no le parece? No, señor Morales. ¿Cómo sabe lo de las llamadas? Tengo amigos en la policía. Quiero ayudarla, señora Craven. Bueno, quizá me gustaría un café. Subconsciente le está haciendo ver cosas que no son ciertas. Levántese. No olvide que solo está de paso. Usted solo quiere una buena historia. Una vez que se la dé no tendré con qué negociar, ¿no? ¿De qué habla? Señora Craven, por favor, entienda, es mi laburo. Pero una buena historia sin testigos es como una buena idea sin sustancia. Señora Craven, estuve investigando. Y si me deja pasar, si me deja hacer mi trabajo, creo que le podré decir quién es el que está del otro lado de la línea. ¿La vida de una mujer indefensa le parece lucrativa? No querrá comprar mi información con lástima. Usted no tiene idea de quién es este tipo, solo quiere sacar mi información. Entonces, ¿por qué me abrió? Si me dejo entrar es porque confía en mí. No. Darle una oportunidad no significa que confíe en usted. Solo tiene un poco de crédito. ¿Usted de qué vive? ¿Qué mierda le importa? ¿Cómo sé que no es usted? ¿Cómo sé que no es usted el de las llamadas?
¿Es viva o está muerta? No sé, Gary, idiota. Hasta a estos enfermos les gustan los juegos psicológicos. Así es psicóloga, psiquiatra. Veo mucha televisión. ¿Usted me va a reír? ¿Le que gozo con A esto? veces reímos por dentro. Estuvo llamando todo el día. ¿Qué hace? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sí? Parece que se viene una tormenta. Son muy útiles estas computadoras que avisan de alertas meteorológicos. ¿Hace cuánto empezó esto? Usted parece saber demasiado. ¿Para qué quiere respuestas que ya conoce? No se trata solo de lo que dice, sino del cómo. Su respuesta corporal es fundamental para mi artículo. Es un amarillista. Quiere que este amarillista publique su historia. Presione a la sociedad en búsqueda de la verdad, o prefiere esperar a que la policía se tome en serio su dilema. ¿Por qué no me ayudarían? ¿Lo han hecho por el momento? ¿Qué pasa? ¿Sus amigos no tienen ganas de laburar? ¿Qué tipo de amigos tiene? De los que les gusta un buen billete por un poco de información. Sin ofender. Pero si tuviera guita o fuera famosa sería otro cantar, pero solo es otra puta más. No soy ninguna puta. Lo que yo pienso es irrelevante. Si usted es una puta o no, no me interesa. Para ellos usted es totalmente descartable. Hace como un mes me llamó a mi teléfono. Al principio parecía una casualidad, pero bueno, después... Después empezó a decirle cosas horribles sobre su vida sexual. Me dijo que soy una pecadora. Que ser lesbiana no es normal. Que es pecado. Que soy una enferma. ¿Le dijo que trabajaba para la iglesia? Me dijo que la iglesia es un culto a su nombre. Que él era Dios. La primera vez lo mandé a la mierda, pero siguió llamando. Ahora la llama todos los días. La policía no lo puede rastrear. Cada llamada se pone más violento. ¿Cree que pueda reconocer su voz? No. Finge tener otra voz, no. No sé, no sabría cómo explicarlo. Pero es obvio que finge su voz. ¿Usted es lesbiana? ¿Es lesbiana o no? ¿Qué mierda le importa? Si a usted le ofende mi pregunta es porque ya me está dando la respuesta. Son cuestiones de mi vida personal. Además, ¿qué importancia tiene? Lo considero muy importante, un dato fundamental. Si usted es lesbiana, puede significar que usted lo conoce. Que el hombre que la acosa conoce su condición sexual. Pero si no lo es, significa que no la conoce, que solo ve lo que quiere ver. No lo soy. ¿Segura? ¿Usted qué cree? Los últimos 6 o 7 meses ha habido un montón de llamadas como estas. Mujeres jóvenes, solteras, como usted. Y todas han sido por esta zona. Creo que es el mismo hombre. La policía dijo que muchas veces estas llamadas no pasan de amenazas. Tal vez. Pero tienen mucho laburo y quizá no quieran perder el tiempo en llamadas sin importancia. O tal vez me lo dijeron para que no me asuste. Bueno, si eso
la hace sentir mejor, nos quedamos con su versión. Usted sabe cómo tranquilizar a una mujer. La ironía es la mejor forma de combatir la adversidad. ¿Puedo decirle algo? No. Usted es un pelotudo. Si me va a insultar de todas formas, ¿para qué me pide permiso? Cuando me dijo esto de que una buena historia sin testigos es como una buena idea sin sustancia, ¿a qué se refería? Al principio fueron solo llamadas molestas. Pero a las últimas dos que llamó, las asesinó. ¿Cómo fue? Las estranguló con sus manos. ¿Está seguro de que no fue una coincidencia? ¿Es el mismo enfermo? El patrón fue el mismo en las distintas circunstancias, pero... ¿Pero qué? Ambos crímenes fueron bastante extraños. ¿Por? Ni las puertas ni las ventanas fueron forzadas. Creo que el asesino conocía a las dos víctimas. Entonces pienso ¿Qué cosa? que hay un evidente patrón entre ellas. Usted me dijo que sabía quién era. Señorita Craven, el lenguaje es mi herramienta de trabajo. Eso implica que si digo creo, significa que hay un margen de duda. Después, si usted quiere pensar que ese margen es mayor o menor, es algo de lo que no debo ni debería preocuparme. Es un hijo de puta. Váyase de mi casa, ahora. Tengo una teoría. ¿Me gustaría escucharla? Basta de juegos. Le doy mi palabra. Hasta ahora su palabra no me ha dado ninguna garantía. Sin juegos, lo prometo. ¿Las conoce? No. ¿Segura? Mírelas bien. Estoy muy segura. Ellas son las dos víctimas, ¿no? Entonces, ¿quiere escuchar la respuesta? Estoy esperando, Morales. ¿Qué tiene que decir? Acá viene lo extraño de todo el asunto. No encuentro la conexión entre usted y las dos víctimas, ya que ustedes no se conocen, no tienen amistades en común ni conocidos en común. ¿Usted qué cree? ¿Qué creo? ¿De qué? No es bastante obvio. Gracias. Mándalo, gracias. ¿Tiene alguna credencial? Me dijo que soy una pecadora. Que ser lesbiana no es normal. Que es pecado. Soy una enferma. Me dijo que la iglesia es un culto a su nombre. Que él era Dios. Es evidente que las víctimas invitaron al asesino a su casa. Si gritas, te mato. Todo lo que dijo es cierto, lo inventó. Soy periodista. Mi oficio es saber contar historias. Solo quiero una buena historia, la cual pueda desarrollar. ¿Para qué hace esto? ¿Qué quiere probar? Busco la verdad, señorita Craven. Está loco. Enloquecí a una mujer por teléfono y ahora amenazo su vida porque quiero una buena historia. ¿Usted qué cree? Me parece que no estoy buscando donativos para carenciados de la parroquia. Mató a esas dos mujeres. No. Son solo fotos sacadas de internet de dos lindas damas que me hicieron un favor para darle algo de sustento a mi trama. ¿Le gustaría ser mi primera víctima?
Es un enfermo. Lamentablemente estoy en condiciones físicas ideales. Sigue siendo un estúpido. No me tiene miedo. ¿A un amateur le tengo que tener miedo? Pensé que iba a ser más fácil. Usted no parece entender su situación. ¿Usted es de esos a los que su mamá los retó de chiquitos y por un capricho se quiso convertir en asesino serial? ¿O es simplemente un pelotudo que se cree superior porque es hombre? ¡Cállese la boca! Ahora se pone agresivo con una muestra de poder. Se le paró. ¿Se siente excitado? Le gustaría ponerla, ¿no? Seguramente en ese periódico de cuarta en donde trabaja lo reprimen tanto que tras esa fachada de hombre serio se oculta un nenito, inseguro y llorón. Ustedes de esos idiotas que dicen soy un profesional solo para sentirse un poco más importante, porque por debajo, y no me refiero a ese pequeño bulto que tiene más allá de la cintura, no hace más que ocultar su inexistente autoestima. La realidad es que no le da la cabeza. ¡Te dije que te calles! ¡Quiero mi café! Nunca me dijo de qué laburaba. Maestra jardinera. Mamita. El futuro de esos pibes. Tómalo. ¿Por qué? Tengo memoria fotográfica. Cuando entro a un lugar, observo todo. Y si veo un frasco negro con una calavera, sé que no va a ser algo bueno ni para mi salud, ni para mi futuro. Tómalo ahora.
¿Contento? Usted tiene un problema si piensa que se va a salir con la suya. Solo quiero una buena historia. Una buena historia. Quiero que todos me recuerden. ¿De qué se ríe? Le dije que era una amateur. ¿De qué habla? Le gusta muy dulce, ¿no? Me gusta el azúcar. ¿Quién dijo que era azúcar? ¿Le gustaría ser mi primera víctima?